18:34 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poco de las encuestas, porque realmente hay mucha gente que está hablando ilusionada o desilusionada o triste o contenta porque ven las encuestas y ven que tal o cual candidato está primero o está segundo o está tercero o está cuarto, o si las PASO va a ganar tal o si las PASO va a ganar tal otro. Y quería reflexionar un poco sobre esto porque ya lo vivimos en las elecciones de 2019, donde asumió, ¿no?, finalmente como ganador Alberto Fernández, que las encuestas daban una diferencia de aproximadamente 10 puntos a favor de Mauricio Macri y finalmente terminó ganando Alberto Fernández, ¿no? Y ganó por un buen margen, ¿no? Entonces, o hay algo raro en las elecciones o hay algo raro en las encuestas, porque no puede ser que sea tal nivel de diferencia, ¿no? Encuestas que te dicen que tienen un margen de error de un 2-3%, que tengan un margen de error de un 10% con respecto al resultado final de las elecciones, es algo más que extraño. Y a lo mejor decís, bueno, puede ser que haya sido una elección vieja, no, pero sigue pasando lo mismo en todas las elecciones. Aquí en Córdoba, por ejemplo, tuvimos elecciones recientemente a intendente y las encuestas daban que Rodrigo de Loredo iba a sacar un 43%, mientras que Daniel Pacerini iba a sacar un 34%, ¿no? O sea, 43 contra 34. Y finalmente, sí, de Loredo sacó un 43%, pero Pacerini no sacó un 34, sino un 47. Es decir, estuvo más de 10 puntos por encima de lo que le daban las encuestas. Lo cual, vos decís, es raro que haya tanto margen de diferencia en una elección. Y actualmente las encuestas están dando, ¿no?, que tenemos a Sergio Massa como candidato más votado con un 25.5%, junto a Juan Grabois con un 4.9%, lo cual le da un 30%, ¿no? Una tercera parte del electorado estaría votando a lo que es el Frente de Todos. Después otra tercera parte estaría votando lo que es el espacio de Juntos por el Cambio, que en total tiene un poquitito más de votos que lo que sería, ¿no?, el espacio del Frente de Todos, el kirchnerismo, pero entre sí los candidatos tienen mucho menos de lo que tiene Sergio Massa. Caso de Patricia Bullrich, 18.7, caso de Rodríguez Larreta, 14.3. Por unos 4 puntos y monedas estaría ganando la interna, ¿no?, ahí Patricia Bullrich. Y en tercer lugar estaría Javier Milei con un 20%, ¿no? 20.3. Ahora, me parece muy extraño, ¿no?, cómo hay diferencias abismales, ¿no? Por ejemplo, hay encuestas que le dan a Javier Milei un 25% y encuestas que le dan a Milei un 15%, ¿no? Hay 10% de diferencia entre una encuesta y la otra. Hay encuestas que lo dan a Rodríguez Larreta como un ganador absoluto, ¿no?, de la interna, y otros que lo dan a Rodríguez Larreta como, bueno, en este caso, un perdedor importante, ¿no? Ahora, lo vemos en las elecciones en Chubut, que finalmente, bueno, terminó ganando la oposición, ¿no?, la gente de Juntos por el Cambio. Se subieron Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a hablar y empezaron a cantarle a Patricia Bullrich presidente, y se pueden imaginar la cara que tenía Rodríguez Larreta en ese momento. Y finalmente, bueno, Patricia Bullrich, como bien cambiemita, conciliador, ¿no? Bueno, ya después, ahora estas son las elecciones en Chubut, después en las PASO, vamos a ver quién es presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, por supuesto, todos aplaudiéndole a Patricia Bullrich por su falsa humildad y por ser tan buena con Rodríguez Larreta, que estaba ahí triste porque no le estaban cantando a él, ¿no? Entonces, hay todas cosas muy extrañas en las elecciones y realmente estamos a muy poco tiempo. Estamos ya, mañana empieza agosto, las elecciones, falta nada para que sean las elecciones, son la tercera semana de agosto y no tenemos la más pálida idea de qué es lo que va a pasar. O sea, realmente uno puede llegar a intuir algo por las encuestas, pero las encuestas realmente uno no puede confiar en lo más mínimo. O sea, están totalmente manipuladas y no sé hasta cuándo los encuestadores van a seguir con esta farsa. Porque esto es responsabilidad de los encuestadores y los que pagan las encuestas, que, bueno, ya sabemos de dónde viene la plata. Horacio. Es que ese punto te quería acotar y preguntar si acaso no estará vinculado de fondo efectivamente quién paga las encuestas. Por supuesto. Entonces, a partir de ahí vamos a entender cómo
se intenta, mediante las propias encuestas financiadas, inclinar o torcer la opinión pública. Alguien va a decir, ¿cómo puede afectar las encuestas la opinión de alguien? Yo los invito a que vean un estudio que se hizo en base a la psicología, un experimento social verdadero, ¿no? Esto que hacen los youtubers que están todos pagados. Y ahora hacemos el paralelismo con justamente el dato que tiré de las elecciones de Córdoba. Por eso mismo, hay un dato, un estudio psicológico muy interesante, que insisto, no son estos que hacen los youtubers que están todos armados, sino un experimento real, que es el experimento de Solomon Asch. En el experimento de Solomon Asch se tomaba a una persona como objeto de estudio que no sabía que era parte de este experimento y se le dibujaban dos líneas que eran completamente distintas en el largo. Una línea que supongamos medía 1 metro y otra línea que medía, supongamos, medio metro. Y les decía, ¿es igual o no es igual la medida de ambas líneas? Uno diría rápidamente, no, son distintas, hay medio metro de diferencia. Ahora, como esta persona tiene que responder al último, las primeras 9 personas que estaban contratadas respondían 8, habían respondido que sí, que eran iguales. Y una se animó a responder a propósito, diciendo no, son distintas, y los 8 lo miraban feo. Le hacían como una suerte de presión social. Le estaban señalando, che, ¿cómo que no estás viendo que son iguales? Resulta ser que la persona que era objeto del estudio respondía que eran iguales. Y se hizo muchas veces este estudio para corroborar la tesis. Muchas personas caen bajo la presión social. Entonces, si la encuestadora te están diciendo, gana Larreta, y mucho por presión social y van a terminar votando a Larreta, o al menos no se van a animar a hacer campaña pública en contra de Larreta porque no quieren ser parte de la paria. Es la necesidad de pertenecer a la sociedad, básicamente. No, o por ejemplo, tenemos las elecciones acá en Córdoba, donde, como le comenté, las encuestas daban que Rodrigo de Loredo ganaba por goleada, ¿no? Ganaba casi por 10 puntos a Daniel Pacerini, ¿no? ¿Y qué se dijo unos días antes de las elecciones? ¿Vos te acordás, Horacio? Con respecto a las multas. Que no ir a votar, pero no iba a haber consecuencias. Que no iba a haber multa por no ir a votar. Sí. Y particularmente, ¿quiénes son los que siempre van a votar? Los que están recibiendo plata para ir a votar. ¿Y quiénes son los que particularmente no suelen ir a votar? Los que tienen que trabajar ya están desencantados de la política. Los que están desencantados de la política. Entonces, si vos ves en las encuestas que Rodrigo de Loredo tiene un 10% por encima de Daniel Pacerini, y ves que no tenés consecuencias por no ir a votar, decís, ya está, va a ganar de Loredo, ¿para qué voy a ir a votar? Claro. Entonces lo que vemos es que hay en Córdoba un 60% de participación en las elecciones obligatorias y que las encuestas tienen un 10% de diferencia. Entonces esta manipulación de las encuestas favorece, por supuesto, un tipo de comportamiento en los votantes. Y lo mismo pasa en las elecciones generales, porque recordemos que acá tenemos una interna de por medio y tenemos unas elecciones encuestas que van a definir cómo va a suceder el resto de la campaña y otras internas que van a decidir de qué manera va a continuar cierto espacio. Entonces, particularmente, ¿quién se favorecería de que Patricia Bullrich tuviera una buena posibilidad muy alta de ganar la interna en Juntos por el Cambio? Javier Milei, porque la gente diría, no, bueno, lo voto a Javier Milei porque Patricia Bullrich ya está ganando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los votantes de Patricia Bullrich, confiados, van a votar a Javier Milei en las PASO. ¿Y quién va a quedar primero? Rodríguez Larreta. Pero eso es lo que termina conveniendo, de hecho, en el fondo, a Milei le conviene ir con Larreta. No necesariamente, porque Patricia Bullrich en este momento tiene una imagen bastante superior a la de Javier Milei en términos generales, ¿no? Se ha construido una campaña bastante fuerte y en una elección entre ellos dos, digamos, hay muchas posibilidades de que termine ganando Patricia Bullrich. Por eso a Milei lo que más le convendría sea que gane Larreta en la interna del PRO. Le conviene competir con todo el espectro de izquierda y quedar como la única opción de derecha, Milei. Claro, pero eso no le importa a Larreta. Larreta quiere ser presidente y él es el que está pagando las elecciones, ¿no? Entonces, aún así, los votantes de Bullrich no irían a Larreta en después. Es muy probable que vayan a Larreta, porque no ya es la otra opción que queda dentro de Juntos por el Cambio. Hay una diferencia, pero no es una locura. ¿Por qué? Porque aparte está dicho que quien pierda la interna tiene que apoyar y tiene que ir junto al otro, ¿no? Entonces es muy probable que termine incluso siendo presidente y
vice. Y yo hago los ¿No? los cálculos ahí que vos me estabas diciendo, y ¿cuánto es? 30 y pico cada uno, Bullrich y... no sé. 33 entre los dos. Claro, vos tenés un montón ahí, ya tenés, pareciera que, vamos a verlo en los pasos, pero Sí. pareciera que tenés el presidente ahí. Sí, pareciera que tenés el presidente. Ahora, si Larreta pareciera que no va a ganar la interna, los que son adentro de la interna muy fieles a Larreta lo van a salir a votar como sea. Y los que no son tan fieles a Larreta, que prefieren a Bullrich, van a decir, bueno, lo puedo votar a Bullrich, lo puedo votar a Milei, total, Bullrich va a ganar la interna sí o sí, porque le está ganando por goleada. Entonces va a Igual- terminar ganando la interna Larreta y va a quedar, obviamente, Sergio Massa, Larreta, Javier Milei. Y adentro de eso vamos a ver qué puede llegar a pasar. Igualmente, para cerrar lo último, eso que habías dicho de que la gente especula de que no va a votar porque ya ve que las También. encuestas es una irresponsabilidad de ser así. El que piensa de esa forma es... Pero es lo que pasa. O sea, realmente Impresionante. las elecciones acá en Córdoba Sí, sí, fue una sí. participación mínima, Es que- histórica. Es O sea, que no me nunca... cabe ninguna duda Bueno, de la pero igual, a ver, yo soy uno de esos que, por ejemplo, para mí, si no veo nada viable para votar, no voto. Claro, pero Sí, no, sí. yo no me refiero a lo que vos decís, sino a la gente que dice, yo lo votaría de Loredo, pero no voy a ir a votarlo porque ya se va a ganar. Entonces un voto más, a esa gente me refiero, ¿no? A esa, el que... Sí, al tibio. Es el súper tibio, irresponsable. Sí, más ¿no? que el tibio el vago, ¿no? Porque, o sea, estás de una manera legitimando al candidato porque vos lo apoyás, pero sos tan vago, tan... no me salen los adjetivos, Es el que dice que no vas, el que dice digamos. la salida por ahí, dice que me voy del país, son los que tuitean, ¿no? Por Pero ahí. por mí es que se van, vienen Sí. avisando que se van y nunca se van, y están acá haciendo bultos, siguen consumiendo recursos públicos, porque parece que dicen, los políticos chorean. En realidad acá choreamos todos, choreamos de todos, es una realidad, porque algunos usan la universidad pública, otros usan las calles públicas, otros utilizan la salud pública, y lo financiamos con nuestros impuestos. Entonces, todos usamos lo de todos porque entre todos lo pagamos, pero... O si se van a Ezeiza, se van a Ezeiza a hacer un work and travel viajando con aerolíneas argentinas, Claro. ¿no? Subsidiado por el Estado. Claro. Claro. Entonces, lo que yo digo es, bueno, váyanse de una vez. O sea, si yo estoy en contra del sistema democrático actual, creo que me he cansado de explicarlo ya los por qué, pero al menos tenía una posición formal, decir, bueno, yo asumo esta posición y la mantengo, porque no veo ningún candidato que yo diga, realmente, acá yo me siento identificado. Y habrá gente que se siente identificada con Bullrich, que yo los aprecio, porque tengo muy buena amistad con muchos de ellos, y gente que se siente muy identificada con Milei, que yo los aprecio y respeto muchísimo que se sientan cómodos con ese candidato. Y habrá gente que se siente cómoda, gente allegada a mí, que se siente cómoda incluso con Guillermo Moreno. Los respeto y digo, bueno, están en su posición. Así como ellos son libres de apoyar tal cual candidato, yo digo, yo estoy hoy en este momento de mi vida repasando el propio sistema democrático. Repasándolo, porque me gusta la filosofía, porque me gusta la historia y me gusta pensar más allá de lo que el sistema ofrece. Nada más. Entonces, lo que digo es, quien haga lo que lo haga siendo racional, como decís vos, Ramiro. No porque te quedaste en tu casa, porque la encuesta me dice, no, eso es lo más funcional del sistema. Informate, instruite y después toma una decisión. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio, y tiene nuestra plataforma Patreon, un espacio muy bueno para apoyar este contenido y que podamos seguir haciéndolo. Además tiene nuestra página web, laresistenciaradio.com, donde tiene noticias todos los días. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.